¿Mm? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Ya. Señor, protégelo de todo mal. Señor, te pido, Señor, ¿Qué, protégelo de todo qué pasa, mal. abuela? Te pido que la sangre de Cristo lo cubra. ¿Ah? ¿Qué hora es, abuela? Porque por tus llagas fuimos sanados, Señor. Que tu sangre, Todavía Jesús, no lo cubra amanece. de todo mal. Yo. Amén, Gracias, Señor. abuelita. Lost in the shadows, straying far from the light. Dreams kept alive. Otro tema en el cual me voy a meter en problemas. Pero aquí vamos. Por el bien de la trama. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas orando, clamando a la sangre de Cristo? O a nosotros mismos. ¿Por qué cuando oramos lo hacemos así? Quiero decir, ¿de dónde sacamos que esa idea es cristiana? That's a good question. Porque si tienes un tiempo en el cristianismo, habrás escuchado decenas de veces a pastores y a líderes orando, clamando a la sangre de Cristo para que nos llene de poder. Un poder que transforma vida. De hecho, tenemos un ritual en donde clamamos a la sangre de Jesús para que nos cubra de todo mal o nos dote de algún poder. Tanto así que escuchamos a muchos cuando están en una situación de peligro clamar que la sangre de Jesús me cubra con todo su poder. O cuando alguien está enfermo, oramos diciendo, Señor, que tu sangre lo sane. Y claro, el mantra por excelencia para algunos, cuando tienes un auto, un objeto de valor, Señor, lo cubro con tu sangre para que nada malo le pase. Algo así como una póliza de seguros espiritual. Ponga la sangre de Jesús en el bus en el que se transporta. Ponga la sangre de Jesús en el vehículo de transporte que Dios le ha dado. Sin embargo, tenemos que preguntar, ¿de verdad tenemos respaldo bíblico para esta actividad? ¿La sangre de Cristo otorga un poder espiritual a quien la invoca? Porque lo que sabemos es que las Escrituras declaran fervientemente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero, ¿realmente habla específicamente de otorgarnos alguna otra clase de poder? That's a good question. Dime en los comentarios, ¿qué piensas tú de este tema? ¿Alguna vez has orado así? Mientras tanto, acompáñame a revisar si esta práctica tiene o no respaldo bíblico, mientras te muestro lo que piensan algunos. Pero antes, hello, I'm Mr. Márquez y esto es... La vaca dorada en humo se va. En este espacio revisaremos falsas enseñanzas antibíblicas y abordaremos las consecuencias dentro de la iglesia. Además, ofreceremos herramientas para combatirlas. Desde inicio del siglo XX, los movimientos de avivamiento espiritual comenzaron a incorporar en sus credos la importancia del clamor a la sangre de Cristo, colocándolo como uno de los pilares del cristianismo. Entiéndalo, es el único que puede perdonar el pecado, porque es el único que derramó sangre, que limpió el pecado. Ningún hombrecito le puede perdonar el pecado. Y si bien al principio la creencia se sostenía en la importancia del sacrificio de Jesús, no como un mero simbolismo, sino como vivencia de la fe, con el tiempo esto fue derivando y se convirtió en un arma para combatir enemigos espirituales, tales como demonios, entidades malvadas, personas que te quieren hacer el mal, etc., desvirtuando la enseñanza primaria. Como menciona Kenneth Hagin, uno de los promotores del movimiento Palabra de Fe, que enseña que hay poder en la palabra hablada para influir en la realidad. Invocar la sangre no es rogarle a Dios que haga algo. No es una declaración de incredulidad ni de miedo. Invocar la sangre activa lo que sucede mediante la sangre de Jesucristo en la cruz. Es pedirle a Dios que provea lo que la sangre de Jesús ya compró. Es una declaración de fe sobre lo que sucedió en el Calvario. Y esta idea se ha enseñado enfáticamente en nuestras iglesias cristianas, en especial en el pentecostalismo, como base fundamental de la sanidad del creyente. ¡Wow! Y sabemos que la Biblia enseña que la sangre de Cristo tiene literalmente un poder divino en la vida del creyente, que no se compara con nada en este mundo. Sin embargo, los pasajes que aluden a esta frase lo hacen en un contexto específico.
en donde nos habla que ésta tiene el poder de limpiarnos del pecado, lavar nuestras conciencias, tiene el poder de acercarnos a Dios. Y aún así, no dice nada en cuanto a poderes de protección o de lucha. Porque como digo, estas creencias se sostienen en pasajes bíblicos, como por ejemplo Éxodo 12, donde nos narra que Dios ordenó a los israelitas pintar los dinteles de sus casas y ventanas con la sangre de un cordero para ser salvados esa noche cuando pasara el ángel de la muerte del Señor. También se enseña mencionando indirectamente pasajes como Isaías 53, en donde se nos dice que las heridas del Señor Jesús funcionaron como una cura perfecta y eterna a todas nuestras enfermedades. Yo soy el buen pastor. Sin embargo, como siempre he dicho en este canal, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Acompáñame a descubrir lo que verdaderamente dice la Biblia acerca de la sangre de Jesús y cómo, entendiendo mejor las Escrituras, podremos acercarnos más a Dios, porque conocerlo es lo que realmente debería motivarnos. Dime lo que va a pasar ahora. Estoy seguro que cada cristiano que ha clamado a Jesús y a su sangre lo ha hecho con una humildad sincera en su corazón. Sin embargo, esto no nos excusa para seguir usando esta frase como si fuera un amuleto mágico para ahuyentar el mal. Revisemos uno de estos pasajes y analicemos en su contexto lo que realmente la Biblia nos está enseñando. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 12 al 3. Ahora quiero mostrarte un artículo interesante en relación a estos versículos. Wahiro Nanga, de Nigeria, nos cuenta que en África, en donde ha llegado grandemente el Evangelio, se han establecido secretamente dentro de las iglesias este tipo de enseñanzas, pero mezclando ritos paganos con versículos bíblicos. Así como la sangre del cordero protegió a los primogénitos de los israelitas de la muerte física, ahora y para siempre la sangre de Cristo protege a los creyentes de la muerte eterna al asegurar su redención. En otras palabras, el propósito del pasaje de Éxodo 12 era simbólico, era una sombra de lo que iba a hacer Jesús. Ella sigue diciendo, es fundamental destacar que nadie se salvaba del diablo, de los malos espíritus ni de los accidentes. En cambio, se salvaba del juicio de Dios mismo. La sangre, en ambos casos, indica la provisión de Dios para cumplir su justo juicio. Es decir, la sangre del Cordero, de quien nos está protegiendo realmente, no es del mal de ojo, sino del juicio divino de Dios contra el pecador. Porque como sigue diciendo Wahiro, personalmente creo que una de las razones por las que esta práctica es tan frecuente en África se debe a nuestras creencias tradicionales en espíritus malignos, maldiciones y brujería. Esto nos permite fácilmente considerar la sangre de Jesús como un conjuro, una herramienta verbal para neutralizar estas fuerzas. Es decir, que lo que se ve como algo bíblico realmente es un ritual pagano. La ley que Dios estableció esa noche indicaría que de ahora en adelante el pueblo debía cada año derramar la sangre de un cordero perfecto para ser redimido sus pecados, porque sin ese derramamiento de sangre no había perdón. Pero esta ofrenda era limitada, por eso debía repetirse anualmente. Era temporal, porque ahora sabemos que era una sombra del sacrificio de Cristo. Él se convirtió en el Cordero perfecto. En Él se cargaron todas nuestras enfermedades, incluido la peor de todas, la muerte. Cuando vino Jesús, cesaron los sacrificios en el templo, porque Él se convirtió en el sacrificio perfecto. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir
a un Dios vivo y para gozar de Él por la eternidad. Entonces, claro que su sangre es de suma importancia, pero no como un ente único, como si fuera una persona aparte de Cristo. Jesús completo, y no solo su sangre, es la que nos libra de la maldad, nos reconcilia con el Padre y nos lleva a la santidad. Antes de terminar, no quiero que te vayas de aquí pensando que yo tengo algo contra el movimiento pentecostal o carismático. Al contrario, llena mi ser ver cómo estos movimientos han alcanzado con el Evangelio cientos de naciones. Pero soy un celoso de la doctrina bíblica. Por eso, quiero mostrarte lo que pensaba uno de los primeros promotores del pentecostalismo acerca de este tema. Y al final, quiero mostrarte unos versículos que te pueden ayudar a entender mejor este concepto o reflexionarlo. ¡Qué buena noticia! Logró que blancos, negros y latinos adoraran a Dios unidos en medio de una América de principio de siglo. William Seymour fue un pastor pentecostal que llevó su celo por la santidad a un movimiento mundial. Seymour, hijo de antiguos esclavos, nació en la pobre Luisiana de 1870. Se crió como bautista y posteriormente se unió a una iglesia radical de la santidad. Allí llegó a creer en la sanidad divina, que entrelazaba a la perfección el poder vencedor de la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús con la gran comisión. Para Seymour, la santidad dependía únicamente de la victoria de Jesús sobre el poder de la enfermedad y la muerte. Enseñó junto a los primeros pentecostales que el eje central de la sanidad divina era la expiación. Es decir, que la sangre de Jesús rompía el temor del poder del pecado original, la enfermedad y la muerte sobre el creyente que pide con fe y un corazón sincero. Alquilaron un granero en la pequeña calle Azusa, en donde sus cultos estaban llenos de milagros extraordinarios, mediante la meditación en las Escrituras, la oración y la imposición de manos. Pero quizás el milagro más grande que vieron era la sangre de Cristo quebrando la enfermedad del racismo. En una época en donde la segregación racial era la regla, era asombroso ver, por ejemplo, a una mujer negra de bajos recursos orar por una mujer blanca adinerada. Incluso los periódicos de todo el país escribían acerca del tema. Frank Butterman, un testigo, bromeaba alegremente diciendo: la sangre de Jesús ha quebrado las barreras raciales. Dios no reconoce credos, doctrinas ni clases sociales creados por el hombre, sino los dispuestos y obedientes. William Seymour. Si bien el movimiento pentecostal promovió el llamado a tener fe en el derramamiento de la sangre de Jesús, en un principio fue ordenado y anclado a las Escrituras, porque en última instancia su sangre nos libró de la peor enfermedad, la muerte. Si bien la sangre de Cristo no es para colocarla sobre autos o bienes, para usarla como ungüento en las heridas, o como una capa de invisibilidad para que los choros no nos roben, su preciosa sangre tiene el poder para acercarnos a Dios. Finalmente, quiero hablarte de 4 enseñanzas claras que enseña la Biblia acerca de la sangre de Jesús. Debo decir que he dicho tantas veces la palabra sangre que creo que me van a censurar este video. Así que sigamos usándola. Sangre que redime. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que para que haya paz entre Dios y los hombres, tiene que haber derramamiento de sangre. Así pues, la razón principal del sacrificio de Jesús es restaurar esa relación entre Dios y la humanidad. Así como el profeta Oseas pagó la libertad de su esposa de la prostitución, de la misma manera Jesús pagó con su sangre nuestra libertad a la esclavitud del pecado. Sangre que limpia. Como dice el libro de Hebreos, Jesús se presentó delante del Padre sin mancha, para que por su sangre nuestras conciencias sean lavadas, para poder servirle de manera agradable. Su sacrificio nos lavó de nuestras maldades, dándonos un corazón nuevo y una mente renovada. Este lavamiento no es temporal como en el antiguo pacto,
Ahora hemos sido lavados una vez y para siempre. Sangre que da acceso. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía presentar la sangre del cordero para entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero ahora, gracias a Jesús y su sangre que nos cubre completamente, podemos tener acceso al Padre. Podemos acercarnos confiadamente a su trono que está lleno de gracia. Sangre de un nuevo pacto. Jesús tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto, en mi sangre, que será derramada por todos ustedes. En el pasado, el pacto de Dios con Israel era de conducta y era temporal. Pero ahora en Jesús, el pacto sería en los corazones de los creyentes. Su sangre nos hace legalmente partícipes de la familia de Dios. Y para mí, eso es lo más poderoso que podría su sangre regalarnos a nosotros. Entiéndalo, es el único que puede perdonar el pecado, porque es el único que derramó sangre, que limpió el pecado. Ningún hombrecito le puede perdonar el pecado. Love till the shadows stray far from the light. Gracias por ver este video. Si te fue útil, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios. Mi intención es poder darte un pequeño oasis en medio de este desierto llamado mundo, para que puedas seguir en el sendero y llegues a la ciudad celestial. I'm Mr. Márquez. Nos vemos en el próximo video. Shatter the darkness like the preacher's speech. Found a new daybreak with the sun in my